para preservar y ampliar los derechos de las mujeres, en este caso, en todos los ámbitos, no solamente familiares, sociales, sino también laborales. En este sentido, vamos a conversar con la titular de la Secretaría de la Mujer en la provincia de Formosa, la licenciada Angélica García, acerca de convenios que están desarrollando. Licenciada, muy buenos días. La saluda Hugo Agüero desde la AM990. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, Hugo. Buen día a todos ustedes en estudio y a la audiencia en general. Sí, Hugo. Licenciada, tomamos conocimiento, nos gustaría ampliar la información que están trabajando con algunas entidades gremiales respecto a de qué manera ampliar o potenciar los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que junto con el CTA, cuyo secretario general es Gerardo Delgado, hemos firmado, la Secretaría de las Mujeres y el sindicato CTA, un acta acuerdo donde articulamos línea de acción para tratar la temática género y sobre todo el empoderamiento de la ley 26.485, que es una ley de, de protección a la mujer en todos los ámbitos donde desarrollan sus actividades interpersonales, públicas o privadas, ¿no es cierto? Entonces, esta ley que salió justamente porque ese estereotipo de que solamente la violencia se daba en el ámbito privado, que no podía intervenir el Estado, hoy, ¿no es cierto?, esa ley permite al Estado, ¿no es cierto?, tomar el caso a través, sea de ámbito privado, sea el ámbito público, se dé en el tipo y en la modalidad que sea, que se esté produciendo un hecho de violencia, intervienen los organismos gubernamentales. Entonces, ese acuerdo que nosotros vimos realmente fue un día excepcional. Nosotros destacamos y felicitamos la decisión de la CTA de hacer este acuerdo, comprometiéndonos mutuamente, que es lo que siempre hablamos, el compromiso de la sociedad, porque cuando hablamos de sindicatos siempre decimos, bueno, que están en la lucha por, ¿no es cierto?, mejores condiciones salariales, por situaciones pero en el tema género, en el tema violencia de género, el tema de protección de la mujer en los ámbitos donde desarrollan sus actividades, es un gremio que realmente se compromete a trabajar la temática de género, y eso yo le explicaba a ellos, que no tiene nada que ver el género con el sexo, porque el sexo es una cuestión fisiológica, son nuestros órganos. El género es una construcción social que venimos nosotros viene ya de toda una cuestión cultural y transmitida en el tiempo por generaciones, y entonces así se conforma el género. Esos géneros tienen roles, el rol femenino, el masculino, esos roles a su vez tienen una identidad. Por eso le explicábamos por qué está la ley de identidad de género, porque la identidad es el sentimiento que nosotros, en el cual nos identificamos con el rol femenino o el rol masculino. Y después, si ya hablamos de identidad, vienen los estereotipos, cómo nos van encasillando, donde nos ven que debemos estar las mujeres y dónde están los varones. Entonces hay que derrumbar esos estereotipos, hay un cambio, y esta ley, la 26.485, marca un nuevo paradigma de lo que es el género y de lo que debemos hacer, porque atraviesa todos los estamentos y además, cuando hablamos de ella, de identidad de género, y también hay una problemática que es la violencia. ¿Y qué es la violencia de género? Es decir, fue un trabajo articulado, llevó su tiempo, venimos trabajando con la CTA desde diciembre del año pasado, hasta que acordamos este acuerdo que se celebró el día 4 de abril en la sede del sindicato. Ellos, con su comisión y todos los afiliados, van a hablar, nos vamos a capacitar, vamos a explicar qué es la ley, de qué se trata la ley y cómo tenemos que trabajar la problemática de la violencia. Y sobre todo lo que son los fortalecimientos, los derechos que tenemos y las leyes que están en vigencia respecto a cada uno de estos casos
que te estaba hablando. Así que licenciada, para nosotros es un día muy especial. usted decía justamente la idea era, bueno, promover los derechos de Sí. género de las mujeres en ámbitos laborales, evitando cualquier tipo de hecho de violencia. De violencia. ¿Qué casos de violencia se dan en ámbitos laborales? Digo, Sí. hablamos, obviamente la violencia por allí más conocida es la violencia física, pero Sí. ¿qué otro tipo de violencia pueden estar sometidas las mujeres en sus trabajos? Tanto en el ámbito privado como público, y violencia, generalmente la violencia verbal. Esa relación desigual de poder donde uno hace un abuso de poder por la jerarquía que pueda llegar a tener, esa persecución, el acoso, el maltrato. Hay varios tipos de violencia en la que se pueden estar dando en los ámbitos privados y públicos respecto a la violencia. Si hay maltrato, si hay acoso en cuanto al acoso laboral, que se le da determinadas funciones y realmente se le exige más de lo que debería hacer y a otros nada. Hay una serie de hechos que le vamos dando, le vamos marcando las herramientas y lo que se constituye en una violencia laboral. Entonces trabajamos esa temática también y le decimos a la gente cómo, es decir, le capacitamos cuando se da una violencia laboral. Así que realmente fue sumamente beneplácito nos produjo que un sindicato como lo es la CTA se comprometiera, entendiéramos que teníamos que trabajar todos en forma articulada, organismos gubernamentales, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y sindicatos, para que realmente podamos en serio tratar las políticas públicas con perspectiva de género. Seguro. Le preguntaba esto, licenciada, porque en algún momento, digo, hace años atrás, espero que la situación haya mejorado, había denuncias de que, por ejemplo, a mujeres que cumplían una cierta función en algunas empresas, por ejemplo, cajeras en los supermercados, no se les permitía interrumpir su trabajo, por ejemplo, para ir al baño o atender alguna cuestión puntual. Digo, ¿esa situación se ha revertido o también la podemos englobar en esta violencia de género que estamos mencionando? De englobamos, pero te cuento que nosotros hace 2 años que comenzamos primero a capacitar y hemos traído, ¿no es cierto?, una abogada especializada en la temática violencia laboral de Buenos Aires, y capacitamos allí en la Cámara de Comercio, ¿verdad?, donde estaban todos los referentes del gremio de mercantiles que trabajan en el ámbito privado, llámese supermercados, negocios, que tienen gente afiliado, y hablábamos de esta temática. Por ejemplo, no solamente de que las mujeres algunos no se les daba la licencia completa, sino, por ejemplo, ninguno eran delegadas mujeres. Y cuando nosotros le preguntamos por qué tal supermercado, tal negocio no tiene delegadas mujeres, no porque ellas no quieren. No es que las mujeres no querían, sino que simplemente no eran invitadas a ser delegadas. Fíjate vos que todos los delegados son hombres. Entonces explicábamos y hablábamos con los hombres que así se comienza. Esa ya es una discriminación. No, las mujeres no pueden ser delegadas. Eran todos hombres. Entonces hablamos muchísimo, hace más de 2 años, 2 años exactamente, que se está trabajando con el gremio de mercantiles, sobre todo a los delegados, para que estén atentos a si se dan modalidades y tipos de violencia en el ámbito laboral, en la parte privada, porque teníamos muchas denuncias de esta situación, del acoso laboral, de las discriminaciones que sufrían por ser mujer, de el maltrato de parte de los jefes superiores inmediatos. Bueno, también, como te digo esto, puedo asegurar que ha bajado muchísimo, se ha reducido mucho la violencia en el ámbito que te estoy hablando, que en este caso particular en el ámbito privado. Cuando hablamos de acoso laboral, ¿también nos referimos al acoso sexual? También es uno de los ítems dentro del acoso laboral, el maltrato, ¿no es cierto?, el acoso sexual, es decir, distintos tipos de acoso. Entonces, todo entra en la violencia laboral. El hecho de la violencia es una temática muy compleja. Entonces, como tal, hay que tratarla y hay que trabajarla. Entonces, nosotros estamos, como vos verás, Hugo, que siempre estamos hablando, estamos nosotros trabajando
trabajando en todos los estamentos y en todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales para que entre todos nos comprometamos a eliminar la violencia de género cuando se trata de violencia, y también el conocimiento de los derechos que se tienen y de las obligaciones que nos competen, y que el género no es un tema de sexo, no es solamente mujeres, sino que es una construcción social, y todo lo que se aprende también se desaprende. Entonces hay cosas que debemos desaprender y que tenemos que entender que el abuso de poder es una violencia. Entonces, todas estas cosas lo hablamos, y bueno, en este caso la CTA que firmamos este acuerdo, vamos a trabajar en forma mancomunada como un plan piloto para el 2016-2017. Todo lo que hace a difusión y afianzamiento social de los alcances, la ley 26.485, y por supuesto, ¿no es cierto?, acompañar, asistir, como lo hacemos siempre, a todas las situaciones que pueda tener para ser tratada a través de la Secretaría el gremio de la CTA. Seguro. Y ojalá que se sumen otros gremios más y que entre todos estemos comprometidos. Ojalá se logre ese objetivo. Licenciada, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguiremos siempre en contacto porque estos son temas que abordamos como uno de los temas interesantes que siempre están vigentes en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.